Continuando con los videos en relación a la extinción de las obligaciones, nos toca revisar esta vez la remisión, ¿ya? Dentro de los modos de extinguir las obligaciones. Tenemos la remisión y su concepto fundamental, que es la remisión, es la condonación, remisión o condonación, es la renuncia gratuita que hace el acreedor a favor del deudor del derecho de exigir el pago de su crédito. Tenemos clases. ¿Cuáles? Primera clasificación, voluntaria o forzada. La forzada está en relación a la materia de quiebras, que lo vemos en derecho comercial, en quiebra precisamente. La segunda clasificación tenemos la testamentaria y por acto entre vivos. La tercera clasificación, total o parcial, ¿ya? Y finalmente, la cuarta clasificación puede ser expresa o tácita. Por ejemplo, la destrucción del título, artículo 1393. Los efectos pueden ser total o parcial. Luego, la compensación. La compensación es un modo de extinguir las obligaciones recíprocas existentes entre dos personas hasta la concurrencia de la de menor valor. La compensación, el concepto fundamental es ese, ¿ya? Las clases pueden ser legal, voluntaria o judicial. Cuando hablamos de legal hay ciertos requisitos, ¿ya? Hay deudores personales y recíprocos, ¿ya? Obligaciones de dinero, cosas fungibles e indeterminables de igual género y calidad, liquidez de ambas obligaciones, actual exigibilidad de ambas obligaciones, créditos embargables, pagaderas en el mismo lugar, que no sea en perjuicio de los acreedores. La compensación debe ser alegada. Legal, también en los casos en que no procede, demanda de restitución de un despojo, demanda de restitución de un depósito o comodato, demanda de indemnización por actos de violencia o fraude, demanda de alimentos no embargables. Efecto: opera de pleno derecho. Renuncia. Por otra parte, como decíamos, tenemos la voluntaria y la judicial. La confusión es concepto fundamental. Como modo de distinguir las obligaciones, la ubicamos en el 1665, cuando concurren en una misma persona las calidades de acreedor y deudor. Se verifica de derecho una confusión que extingue la deuda y produce iguales efectos que el pago. Causas: por causa de muerte y por actos entre vivos. Clases: total o parcial. Y ahí vienen también sus efectos. La pérdida de la cosa que se debe, como otro modo. Pérdida de la cosa que se debe tiene sus alcances. Hay pérdida material, destrucción, inhabilitación de la cosa, extravío. Hay pérdida jurídica cuando deja de estar en el comercio. ¿Casos en que procede? Sí, en obligaciones de especie o cuerpo cierto. No en las obligaciones de género. El género no perece. Consecuencias: pérdida imputable, la obligación subsiste; pérdida no imputable, la obligación se extingue. Procedencia: requisitos: que la pérdida se produzca por caso fortuito, que la pérdida sea total. Pérdida por el deudor: deberá solo el precio, incluye caso del 1679. Reaparición de la cosa: puede reclamarle el acreedor, pero debe restituir lo recibido en razón del precio. Artículo 1675. Por otra parte, tenemos la prescripción extintiva. La prescripción extintiva es un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos que, por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Hay un concepto, hay una prescripción en general, hay clase de prescripción adquisitiva y extintiva.
El fundamento, la estabilidad jurídica. Requisitos: acción prescriptible, alegada, no interrumpida, no suspendida, transcurso del tiempo. Es bien, ese es el aspecto fundamental. Recordemos cuando nosotros veíamos los primeros videos y hablábamos de el tiempo a lo largo de todas las instituciones del derecho. Bueno, en una donde es fundamental es precisamente la prescripción. La prescripción en general nos identificamos con el 2004-92. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Prescripción extintiva. La acción es prescriptible. Regla: acciones prescriptibles. Lo que se extingue es la acción, no la obligación. 1470, número 2. Las excepciones a acciones imprescriptibles: la acción de reclamación del Estado civil, artículo 320. Acción para pedir cese de ciertos estados perniciosos, artículo 397. Acción cautelar, artículo 950, inciso segundo. Acción de partición, artículo 1317. Nulidad de matrimonio, artículo 48 de la ley de matrimonio civil. La imprescriptibilidad, ¿ya?, de las excepciones. Excepción: la nulidad, ¿ya? Aspecto bien importante. Por otra parte tenemos la prescripción extintiva. Debe ser alegada. ¿Cómo se alega? La regla a solicitud de parte. Excepción de oficio en juicio ejecutivo y en materia penal. ¿Quién la alega? El deudor principal o deudores solidarios o subsidiarios. Ejercicio: regla. Excepción: perentoria. Excepción como acción. Renuncia: formas, expresa o tácita. Oportunidad: solo después de cumplida. El fundamento: solo transcurrido el plazo, hacer derecho adquirido, evitar la cláusula de estilo de renuncia anticipada. Capacidad: artículo 2495. ¿Ya? Por otra parte tenemos, recordemos que mencionamos que debe ser no interrumpida. Alcance y fundamento, y hay que todo un análisis. Formas: obra del acreedor, interrupción civil, por ejemplo, ¿cuáles? Requiere demanda judicial justificada, notificada previamente. Efectos: regla general, pierde el tiempo. Excepción: no interrumpe, demanda ilegalmente notificada, desistimiento de la demanda, abandono ya de la instancia, sentencia absolutoria del demandado. Obra del deudor: interrupción natural. ¿Cuál es? Por el reconocimiento del deudor de la obligación. Efectos: es personal, detiene la prescripción iniciada, hace perder el tiempo transcurrido. Efecto común: excepción a efectos relativos, afecta a todos los demás. Obligaciones solidarias, artículo 2519. Obligaciones indivisibles, artículo 1529. ¿Ya? Tenemos la prescripción extintiva y en este sentido no suspendida, decíamos. Alcance: es un beneficio establecido a favor de ciertas personas en cuya virtud corre la prescripción en contra suya. Personas favorecidas, artículo 2509, los menores, los dementes, los sordos mudos, que no pueden darse a entender claramente, y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. La mujer casada en sociedad conyugal, mientras dure esta, y por otra parte, la herencia yacente, persona. Efecto: no hace perder el tiempo transcurrido. Límite: 10 años. Transcurso del tiempo. Prescripción extintiva. El plazo consiste en el transcurso del tiempo. Fórmulas del cómputo, regulado en el título preliminar 48, 49, 50. Incluye los feriados. ¿Ya? Los plazos han de ser completos hasta la medianoche. ¿Desde cuándo? Desde que la obligación se hizo exigible. Determinación por regla general por la ley.
clases de largo tiempo y de corto tiempo, ¿ya? Finalmente tenemos la prescripción de largo tiempo. Acciones personales, acciones ordinarias, acciones ejecutivas. Acá hay que tener presente el 25-15. Este tiempo es en general de 3 años para la acción ejecutiva y de 5 para las ordinarias. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de 3 años y convertida en ordinario durará otros 2, ¿ya? Acciones de obligaciones accesorias, prescribe con lo principal. Acciones reales derivadas del dominio, ¿ya? Dominio en sí, acción reivindicatoria y acción de petición de herencia. Allí tenemos 10 y 5 años, el heredero putativo, ¿ya? Por otra parte tenemos los derechos reales de membración del dominio, la regla general, todos prescriben, excepción las servidumbres, el 882, no hay plazo, los demás de 3 a 5, ¿ya? La prescripción de corto tiempo, la prescripción presuntiva de pago, los plazos honorarios profesionales, 2 años, mercaderes y servicios, 1 año, aspectos, no se suspenden, admiten interrupción, intervención, artículo 25-23, pasa a tener el carácter de prescripción de largo tiempo por el hecho de demandarse. Prescripciones especiales, plazos, 6 meses, 1 año, 4 años, responsabilidad civil extracontractual, aspectos, no se suspenden, excepciones, admiten interrupción, no opera la intervención. Con este video nosotros estamos concluyendo el capítulo de extinción de las obligaciones en este formato. Luego vamos a ir revisando distintas instituciones también en el marco de las obligaciones, pero hemos querido unir todos estos 4 videos en un solo gran tema. Pero después vamos a ver temas en forma separada y detalle por detalle que aquí solamente hemos citado de modo ligero, de tal modo de tener una visión general del tema.